Hola, bienvenidos a Inteligencia Artificial, Empleo y Futuro. Este es un espacio en el que queremos analizar cuál va a ser la importancia de las nuevas tecnologías en el futuro laboral de nuestros jóvenes. Empecemos con una cifra. El 65% de los jóvenes españoles entre 18 y 35 años aseguran que utilizan la inteligencia artificial en su día a día, pero de estos el 72% reconoce que no se ha formado para ello. Esto es uno de los datos que se desprenden del barómetro Inteligencia Artificial y Empleabilidad de Futuro para estudiantes de educación superior, elaborado por GAT3 para Planeta Formación y Universidades, y que queremos analizar hoy con Montse Civera, directora académica de Planeta Formación y Universidades. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Y también con Narciso Michavila, presidente y fundador de GAT3. También bienvenido. Muchas gracias. Es evidente que la inteligencia artificial va a formar parte del futuro laboral de nuestros jóvenes, y creo que es importante que nos hagamos la pregunta de cómo podemos ayudarles para que expriman al máximo todo el potencial que tienen estas nuevas tecnologías. La respuesta es con una buena formación, y esto es precisamente lo que ofrecen en Planeta Formación y Universidades, con el claro objetivo, ¿no?, de proporcionarles estas herramientas para que sean capaces de desarrollarse en este futuro cambiante. Entremos en materia. Empecemos, si les parece, analizando esta encuesta de GAT3. Señor Michavila, ¿cuáles son los principales resultados que se desprenden de este barómetro? Bueno, la ventaja debe ser los primeros en haber hecho un barómetro multipaís en 5 países diferentes para ver qué es lo que piensan los estudiantes universitarios y sobre todo qué empleo están haciendo. Es que nos da una visión comparada y podemos ver pues las distintas diferencias culturales. Yo me fijaría sobre todo, has dado una cifra de empleo, podemos decir que la inmensa mayoría de los universitarios y universitarias están utilizando ya la inteligencia artificial en su día a día, también en sus propias asignaturas, y sin embargo en la encuesta lo que nos dicen es que solo se está aplicando por parte de las instituciones universitarias en 1 de cada 3 asignaturas. Hay un elemento que hay que tener en cuenta, y es que las universidades en su plan de formación no deben de pensar simplemente en tener una asignatura de inteligencia artificial, sino que es que la inteligencia artificial, la digitalización, o sea, toda la ola en la que estamos ahora mismo, tiene que permear todas y cada una de las asignaturas. Nos va a revolucionar entero. Tenemos que pensar, igual que en su día, cuando aprendimos a leer y a escribir, pues tuvimos que ver la realidad de otra forma y pudimos comunicarla de otra forma, pues ahora con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Y como sabemos muy bien, por demanda de los propios empresarios, de las propias empresas, organizaciones, etcétera, es imposible tener inteligencia artificial sin profesionales que estén formados en la inteligencia artificial. De forma clarísima, lo que va a dar ventaja competitiva en un tipo de estudios hoy día no va a ser esa titulación en, sino en cómo te has formado en. Y por lo tanto, los que tengan más opciones de incorporarse al mercado laboral serán aquellos que tengan muchas más habilidades en cuanto al empleo de la IA y toda la digitalización. Repitamos esta cifra: el 65% de los jóvenes encuestados dice que utiliza la inteligencia artificial. Mi pregunta es, ¿qué les lleva a utilizar esta tecnología y cuáles son las herramientas que más utilizan? Y además he hablado del libro y de la alfabetización. Se tardaron siglos en que al final el conjunto de la población se alfabetizara. Sin embargo, todo el proceso de aprendizaje, de digitalización, está siendo súper rápido y súper acelerado. ¿Qué le lleva a los universitarios a emplear la IA? Les lleva el descubrir de forma directa e inmediata que les facilita muchísimo en toda su labor de aprendizaje y que se convierta además en una herramienta muy buena luego en su futuro trabajo profesional. Eso hace que, curiosamente, las empresas ahora estén apostando por perfiles mucho más jóvenes. Y además sabemos que en las empresas solo se va a poder sacar de verdad partido a las nuevas tecnologías en las que haya un cambio cultural, y eso vendrá de la cabeza, que son pues los que llevan más tiempo decidiendo. Esos van a necesitar gente muy joven formada en ello. ¿Qué tipo de herramientas están utilizando? Pues sobre todo inteligencia generativa. Cada vez se está empleando también pues todo tipo de ayudas auditivas, etcétera, de elaboración de imágenes. Y en cada uno de los países, por ejemplo, en Colombia vemos mucho como todo lo relativo al gaming tiene muchísima fuerza. Es un país que está penetrando con mucha fuerza toda la digitalización.
y sin embargo en otros países como puede ser España o como puede ser Italia, la inteligencia generativa se está utilizando muchísimo. En todo caso, yo insisto en que esto no ha hecho más que empezar. Es de todos los estudios que hace GAT3 multipaís, aquel en el que sabemos que no es que vayan a cambiar los comportamientos, actitudes o decisiones, sino que va a cambiar incluso el mismo producto que se nos está ofreciendo. No vamos a saber, ahora mismo somos incapaces de saber qué herramientas de IA vamos a utilizar en nuestra formación y en nuestro mercado laboral. De ahí que sea fundamental estar, desde el principio, haberse subido a la ola de lo que se nos viene encima. Me ha gustado que dice, esto no ha hecho más que empezar, y le quería preguntar a la señora Civera, ¿las instituciones educativas son conscientes de esto, de la importancia que tendrán estas tecnologías en el futuro de nuestros jóvenes y están preparados para ofrecer estas herramientas para que sean capaces, ¿no?, de sobrevivir en este mundo cada vez más digitalizado? Pues las instituciones educativas no solo son conscientes, sino que están empezando a hacer los deberes de manera clara. Hoy por hoy, cuando te vas a distintos foros donde se habla sobre educación, el casi monotema es la inteligencia artificial, la conciencia es plena. Otra cosa es el nivel de desarrollo y adaptación. Yo puedo hablar por Planeta Formación y Universidades, nuestra red que está presente en 8 países y tiene 22 instituciones educativas. Lo que estamos haciendo es una política transversal con 2 ejes. Uno es formar a los profesores, el proceso va de enseñar y de aprender. Entonces, los que enseñan también son parte nuclear de nuestro foco. Si los profesores no dominan las herramientas de inteligencia artificial, difícilmente podrán trasladarlas al aula. Nosotros tenemos todo un plan de formación, de capacitación, incluso de pensar la metodología para innovar educativamente utilizando inteligencia artificial para profesores. Les damos también formación para investigar. Nuestros profesores, muchos de ellos son también investigadores con herramientas de inteligencia artificial. Y, por supuesto, tenemos el foco en nuestros alumnos. Los alumnos de Planeta Formación y Universidades tienen una asignatura transversal en todos los países y con independencia del nivel educativo en el que estudien sobre inteligencia artificial y pensamiento crítico. Consideramos que el pensamiento crítico es la otra cara de la moneda necesaria de la inteligencia artificial. Y también les damos formación en instrumentos de uso de inteligencias artificiales concretas. Y ya para finalizar, estamos en un proceso, no implementado, pero en un proceso de reflexión, inicio de implementación, de hacer el paso real. Narciso lo comentaba antes. Es decir, la aproximación a la inteligencia artificial desde la educación será integrarla de manera natural en las enseñanzas, metodológicamente, de tal manera que enseñemos a los alumnos a que la utilicen como una herramienta más y hacerlo de aquella manera que el mercado laboral va a pedir que lo utilicen. Y no es lo mismo formar en inteligencia artificial para alguien que estudia enfermería que para alguien que estudia administración de empresas o para alguien que estudia ingeniería. Claro, teniendo en cuenta todos estos datos que estamos explicando hoy y que los jóvenes son conscientes de la importancia que van a tener estas nuevas tecnologías en su futuro, ¿cuál es el siguiente paso que deberían dar las instituciones educativas y sobre todo también las empresas? Yo creo que el paso de las instituciones educativas es normalizar el uso de la inteligencia artificial, es decir, que puedan utilizarla como una fuente más de consulta, y también enseñarles a hacer un uso responsable, es decir, que se citen las fuentes y que la forma de evaluar y de enseñar no sea tanto memorística, que es lo que te puede dar quizá más una inteligencia artificial, sino que sea conceptual y que sean capaces incluso de realizar las preguntas, es decir, los prompts adecuados que implica, digamos, el conocer la materia. Estamos hablando mucho de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías y de este impacto que tendrá para los jóvenes, pero, señor Michavila, le quería preguntar, ellos, ¿cómo ven este impacto que van a tener estas nuevas tecnologías en su futuro laboral? Porque, al fin y al cabo, ellos son los protagonistas. Pues hay que reconocer que como jóvenes que son, con cierta ilusión y cierto miedo y no ven riesgos, pero también es verdad que por ser jóvenes son los más luditas. ¿Quiénes son los luditas? Bueno, pues cuando se inventaron los telares y en lugar de tener que dedicar muchas horas las hilanderas a poder hacer confecciones, y apareció mucho antes ya de la máquina de vapor, pues unas máquinas que hacían ese trabajo mucho más sencillo,
pues hubo Lud y sus seguidores que decidieron quemar esas fábricas porque se iba a destruir puestos de trabajo. No ha habido ningún avance tecnológico en la humanidad en los últimos 250 años que no haya habido una parte de la población que tuviera miedo, ¿no? Cuando la luz eléctrica o cuando el vapor, cuando los aviones, cuando en general todos y cada uno de ellos. Hay jóvenes que le tienen cierto miedo y piensan, y no tan jóvenes, que ¿dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? Pues sinceramente la única forma de controlar la inteligencia artificial es formarse en ella, como en el resto de las tecnologías. Y hay falsos mitos que se ven también en el estudio y que nos permite desmontarlos. Por ejemplo, es que la inteligencia artificial va a destruir puestos de trabajo. No. Es que la inteligencia artificial va a ser la que permita en sociedades cada vez más envejecidas y con menos mano de obra mantener la productividad de los trabajadores y por lo tanto mantener el nivel de bienestar que tenemos en las sociedades occidentales. Va a destruir un tipo de puestos de trabajo y sin embargo va a crear muchos otros puestos de trabajo que ahora mismo ni sospechamos. Por lo tanto, hay aquí un consejo a los más jóvenes. No se cierren en la titulación que van a tener ahora mismo, porque es que dentro de 20 años esa titulación puede haber descolorido absolutamente, ser color sepia. Lo que tiene que hacer es formarse en lo que más le guste, en lo que considere que es más hábil para ello y que va a poder poner sus conocimientos en práctica en el mundo profesional y a partir de ahí no dejarse de formar, porque ese es otro de los elementos. Y es que la digitalización, la época en la que estamos entrando ahora mismo, va a cambiar totalmente el concepto de formación. Eso de formarnos de niños, trabajar de adultos y descansar de mayores, eso va a desaparecer. Y la formación va a ser un proceso continuo que no vamos a dejar de tener, porque los conocimientos que adquieras con 20 años, con 40 habrán quedado totalmente obsoletos. Pues daba un buen consejo el señor Michavila para todos esos jóvenes que seguro que ahora están escuchando este podcast Inteligencia Artificial, Empleo y Futuro y que son conscientes de todo lo que estamos diciendo, de la importancia que tendrán estas nuevas tecnologías para ellos y que es importante que se formen. Acabemos, si les parece, con un consejo suyo, señora Civera. ¿Qué les diría a todos estos jóvenes? Pues, en primer lugar, se ha dicho que no tengan miedo. Yo creo que la inteligencia artificial debe verse como una gran oportunidad. Van a surgir grandes oportunidades para aquellos que tengan la mentalidad abierta como para saber aprovecharlas. Y el consejo final, que para mí es el consejo quizá más relevante, es una tecnología, como todas las tecnologías y como casi todo en la vida, que debe ir acompañada de una visión ética y del pensamiento crítico. Es una tecnología con grandes potencialidades, también con riesgos, y los riesgos que no nos deben asustar se minoran desde el análisis, desde la reflexión y desde una formación personal, incluso conceptual de cada uno, ética, que permita minimizar los riesgos y solo aprovechar las maravillosas oportunidades que esta tecnología va a traer para todos. Pues nos quedamos con estos consejos para los jóvenes. Que no tengan miedo, que se formen y sobre todo que expriman al máximo todo lo que esta inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías les van a ofrecer. Montse Civera, directora académica de Planeta Formación y Universidades, muchísimas gracias. Muchas gracias. Narciso Michavila, presidente y fundador de GAT3, también muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí llega este podcast Inteligencia Artificial, Empleo y Futuro. Nos vemos en la próxima.